Lo que el líder evangélico que tomó el micrófono esa noche no calculó fue el momento exacto en que sus propias palabras se volverían contra él. No al final del debate, no en el último argumento, sino en el momento en que lanzó la acusación que consideraba más devastadora, la que había diseñado para desacreditar al padre Luis Toro como persona antes de que pudiera responder ningún argumento bíblico, y que contenía dentro de sí misma la contradicción que el padre Luis encontraría con una precisión tan específica, tan construida sobre lo que el propio líder había dicho segundos antes, que la congregación que había sido preparada para aplaudir la acusación terminaría en el silencio más incómodo que esas paredes habían conocido. Padre Toro, antes de comenzar cualquier debate bíblico, necesito decir algo en público. Usted es un charlatán, un manipulador que usa la Biblia para confundir a gente sencilla y mantenerla dentro de un sistema de engaño de 2000 años. No es hombre de Dios, es hombre de Roma, y Roma nunca ha sido la iglesia de Cristo. El líder Dionisio Choque llevaba 32 años en el ministerio evangélico, reconocido como uno de los apologistas más agresivos de su región. Había llegado con la estrategia clara de atacar primero la credibilidad del padre Luis como persona antes de entrar en cualquier debate bíblico, desacreditar al hombre para que sus argumentos quedaran sin autoridad antes de ser pronunciados. La congregación que llenaba el auditorio era completamente suya. Habían sido preparados durante semanas para ese momento. Cuando Dionisio Choque dijo charlatán, varios aplaudieron. El padre Luis lo miró en silencio durante 8 segundos. Luego respondió con voz completamente tranquila. Hermano Dionisio, ha comenzado usted con una acusación personal antes de cualquier argumento bíblico. Lo anoto y le pido que continuemos. Adelante con lo que trajo. El líder Choque sintió que el padre Luis había esquivado la provocación. Decidió entrar directamente en los argumentos. Primer argumento. La Iglesia Católica no es la Iglesia de Jesucristo porque Mateo 16:18 no dice lo que usted dice. El debate sobre esa roca lleva siglos y la respuesta es clara. En griego Petros es masculino y significa piedra pequeña. Petra es femenino y significa roca grande. Jesús le dijo a Simón: tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta Petra, roca grande, diferente de ti, edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro, es la confesión de fe que Pedro acababa de pronunciar. Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la Petra, la confesión, la fe en Cristo, no la persona de Pedro. Toda la tradición reformada desde Lutero hasta Calvino, hasta los grandes comentaristas del siglo XIX y XX, interpreta la roca como la confesión de fe en Cristo, no como Pedro. El papado no tiene base en este versículo. El padre Luis respondió: hermano Dionisio, el argumento de Petros y Petra en el griego tiene un problema fundamental que el texto arameo resuelve completamente. Jesús no habló en griego, habló en arameo. Y en arameo Jesús dijo: Ant hu Kefa, be al ha de Kefa, ebne et kenishti. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. La misma palabra 2 veces, sin distinción de género ni de tamaño. La distinción entre Petros y Petra es artefacto gramatical del griego, porque Petra es sustantivo femenino, que no puede usarse como nombre masculino para un hombre. Por eso Mateo usa Petros para el nombre, pero Petra para la roca, no porque sean diferentes en significado teológico. Juan 1:42 confirma esto directamente. Jesús le dijo a Simón: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas, en arameo, Kefa, que significa roca, no piedrita, no piedra pequeña. Roca. El nombre que Jesús eligió en su idioma nativo para Simón es Kefa, roca, sin diminutivo, la misma palabra que Jesús usa en Mateo 16:18, sobre la interpretación de la confesión como la roca. Si la roca fuera la confesión de fe
y no la persona de Pedro, la frase de Jesús no tendría coherencia interna. Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca. El pronombre demostrativo esta señala algo en el contexto inmediato. La cosa más cercana en el contexto inmediato es la persona a quien Jesús acaba de hablar, no una abstracción. Lucas 22, 31 y 32 confirma la función específica de Pedro. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Singular. Jesús ora por Pedro específicamente, para que su fe no falle, para que él confirme a los demás. Función única de Pedro dentro del colegio apostólico. Eso no es función de una confesión abstracta, es función de una persona específica. El líder choque sintió el primer golpe y lanzó el segundo argumento con más intensidad. Segundo argumento, el celibato sacerdotal que la Iglesia impone a sus sacerdotes es antibíblico y demoníaco. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, que prohíben casarse. Prohibir casarse es doctrina de demonios según Pablo. La Iglesia Católica prohíbe casarse a sus sacerdotes. La Iglesia Católica practica doctrina de demonios según el texto explícito de Primera de Timoteo 4, 1 al 3. No es acusación mía, es el texto de Pablo. Y los escándalos de abuso sexual de sacerdotes en todo el mundo son la consecuencia directa de esa doctrina de demonios. El celibato forzado produce perversión. Los frutos de la doctrina de demonios son exactamente los que vemos en la Iglesia Católica. El padre Luis respondió con calma. Hermano Dionisio, Primera de Timoteo 4, 1 al 3, menciona a quienes prohíben casarse como señal de apostasía. El contexto inmediato es crucial para identificar a quienes se refiere Pablo. Versículo 1. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Versículo 3. Que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Pablo describe grupos gnósticos del siglo I que prohibían el matrimonio y los alimentos porque consideraban la materia físicamente maligna. Los gnósticos valentinianos, los marcionistas y otros grupos del período consideraban que el cuerpo era trampa del demiurgo malvado, por eso prohibían el matrimonio y ciertos alimentos. Esa es la doctrina de demonios que Pablo condena, no el celibato voluntario por el reino. Y el mismo Pablo que escribe ese texto escribe Primera de Corintios 7, 7 y 8. Quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Cada uno tiene su propio don de Dios. Digo a los solteros, bueno les fuera quedarse como yo. Pablo es célibe, recomienda el celibato. Si el celibato fuera doctrina de demonios según Primera de Timoteo 4, 1 al 3, Pablo estaría recomendando doctrina de demonios en Primera de Corintios 7, lo cual es absurdo. La diferencia es entre celibato voluntario por el reino que Pablo recomienda y prohibición gnóstica del matrimonio como cosa mala. Son opuestos. Y Mateo 19:12. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús mismo enseña el celibato voluntario por el reino como opción digna y válida. Si fuera doctrina de demonios, Jesús no lo enseñaría. Sobre los escándalos de abuso. El abuso sexual de menores ocurre en todas las instituciones que trabajan con niños, escuelas, deportes, familias, iglesias de todas las denominaciones, incluyendo las evangélicas. El problema no es el celibato. Los estudios criminológicos muestran que la mayoría de abusadores de menores son personas casadas.
El celibato no causa el abuso. La falta de supervisión y rendición de cuentas institucional es el factor determinante. Y ese problema existe en instituciones de todas las denominaciones. El líder Choque lanzó el tercer argumento. Tercer argumento. La confesión auricular con sacerdotes es invención medieval sin base bíblica y es trampa para controlar a la gente. Juan 20:21 al 23 que usted usa para fundamentar la confesión dice, «Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos». Pero hay 4 problemas con esa interpretación que la hacen imposible. Primero, Jesús sopló y dijo, «Recibid el Espíritu Santo». El Espíritu Santo llegó en Pentecostés 50 días después, no en ese momento en el aposento alto. Si el Espíritu Santo no fue dado realmente en ese momento, sino en Pentecostés, la autoridad de remitir pecados tampoco fue dada realmente en ese momento. Fue anticipación simbólica de lo que vendría en Pentecostés. Una anticipación simbólica no puede fundamentar una práctica sacramental obligatoria. El padre Luis respondió, «Hermano Dionisio, el argumento de que Juan 20:22 es solo anticipación simbólica del Pentecostés tiene un problema textual que el propio Evangelio de Juan resuelve. Juan es el único evangelista que no describe el Pentecostés de Hechos 2. El Evangelio de Juan termina con las apariciones del resucitado. Si Juan 20:22 fuera solo anticipación simbólica de algo que Juan nunca describe, su narración quedaría incompleta en un punto teológico central. La mejor interpretación del soplo de Juan 20:22 es que fue acto real, con efecto real en el momento en que ocurrió. Diferente de Pentecostés en su alcance, pero real en su contenido. Y el argumento de que la confesión auricular no tiene base bíblica ignora Santiago 5:14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Los ancianos ungen y los pecados son perdonados. Perdonados, ministerialmente, por la oración y la unción de los ancianos. Y versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Estructura de confesión dentro de la comunidad. El mismo capítulo tiene confesión comunitaria mutua y perdón ministerial a través de los ancianos. La base bíblica de la confesión sacramental está en el mismo capítulo de Santiago, sobre el control. La confesión auricular tiene el efecto opuesto al que usted describe. El penitente no queda atado al sacerdote, queda libre. La absolución libera la conciencia, no la ata. El secreto de confesión es absoluto e inviolable. El sacerdote no puede revelar nada de lo confesado bajo ninguna circunstancia. No es mecanismo de control, es protección de la intimidad del penitente, garantizada por la ley más estricta de la Iglesia. El líder Choque lanzó el cuarto argumento con voz elevada. Cuarto argumento. El Papa no puede ser infalible porque la Biblia muestra que Pedro mismo cometió error doctrinal grave. Gálatas 2:11 al 14. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Y con él se asociaron en la hipocresía también los otros judíos. Un apóstol tiene a otro apóstol resistiéndole cara a cara porque era de condenar. Categnosmenos, digno de condenación. Si Pedro era papa infalible, no podía ser categnosmenos, digno de condenación. Pablo no se resistiría cara a cara a un papa infalible. Y no solo eso, los otros judíos se asociaron en su hipocresía. La hipocresía del supuesto papa arrastró a otros en el error.
Un papa infalible que arrastra a otros en hipocresía es contradicción lógica imposible. El padre Luis respondió: Hermano Dionisio, la infalibilidad papal no es impecabilidad personal. Son categorías completamente diferentes que su argumento confunde. La infalibilidad es carisma teológico muy específico y muy limitado que aplica únicamente cuando el Papa enseña ex cátedra, desde la cátedra, sobre fe y moral, para toda la Iglesia universal con intención explícita de definir doctrina vinculante. En toda la historia de la Iglesia, esto ha ocurrido exactamente 2 veces en sentido estricto. La definición de la Inmaculada Concepción en 1854 y la definición de la Asunción en 1950. No es que el Papa no pueda equivocarse en nada, es que en ese acto específico y limitadísimo, el Espíritu Santo preserva la definición doctrinal de error. El error de Pedro en Antioquía fue error de conducta, de comportamiento, no de doctrina. Pedro sabía perfectamente que los gentiles eran salvos por fe en Cristo igual que los judíos. Había aprendido eso en la visión de Hechos 10 y lo había defendido en el Concilio de Jerusalén de Hechos 15. El problema de Antioquía fue que Pedro actuó hipócritamente por miedo social. Se separó de los gentiles cuando llegaron los de Jacobo, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 12. Por miedo de los de la circuncisión, miedo, hipostellomai, error de cobardía en el comportamiento, no error doctrinal. Y Pedro aceptó la corrección de Pablo, lo que demuestra su humildad, no su infalibilidad vacía. El líder Choque lanzó el quinto argumento. Quinto argumento: la misa es blasfemia, no sacramento. Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Apax 1. No 2000 veces al día en 20,000 iglesias alrededor del mundo. Cada vez que un sacerdote dice las palabras de la consagración y afirma que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y lo ofrece como sacrificio, está añadiendo otro sacrificio al sacrificio único de Cristo. Está diciendo que el sacrificio de Cristo en el Calvario no fue suficiente, que necesita ser repetido. Hebreos 10:12 dice que Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó. Catisen. Acción completada, terminada, irrepetible. Los sacerdotes levíticos no se sentaban porque su trabajo nunca terminaba. Cristo se sentó porque terminó. La misa es insulto a la obra terminada de Cristo. Es decirle a Cristo que su sacrificio no fue suficiente. Eso es blasfemia. El padre Luis respondió: Hermano Dionisio, Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez. El sacrificio histórico del Calvario ocurrió una sola vez. Eso nunca ha sido disputado por la Iglesia. La misa no repite el Calvario. No es un nuevo sacrificio. Es la presencia sacramental del único sacrificio que permanece eternamente ante el Padre. Y aquí está el texto que destruye la interpretación de que Cristo se sentó y está inactivo. Hebreos 7:25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive, intercede, continuamente. Y Hebreos 9:24. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nin. Ahora. Tiempo presente continuo. Cristo se presenta continuamente ante el Padre. No está inactivo sentado. Intercede activamente. Apocalipsis 5:6. Vi en medio del trono un cordero como inmolado. Joses Fagmenon. Participio perfecto. Estado permanente presente. El sacrificio del Calvario permanece presente ante el Padre en el cuerpo glorificado de Cristo. No se repite, permanece. La misa une a la iglesia terrena con esa presentación eterna del único sacrificio de Cristo.
no lo repite, participa de él sacramentalmente. Como la Pascua judía, no repetía el éxodo, sino hacía presente para cada generación el único éxodo que ocurrió una sola vez en la historia. El líder Dionisio Choque respiró profundo. 5 argumentos presentados con la intensidad que 32 años de ministerio apologético le habían dado. Los 5 respondidos con análisis del arameo, distinción entre impecabilidad e infalibilidad. El texto de Hebreos 7:25 sobre la intercesión continua de Cristo y la distinción entre celibato voluntario por el reino y prohibición gnóstica del matrimonio. Pero le quedaban argumentos, los más elaborados, los que había guardado porque involucraban conexiones entre pasajes que consideraba imposibles de responder sin admitir contradicción interna en la posición católica. Sexto argumento. La veneración de los santos es espiritismo religioso. Primera de Samuel, 28, 7 al 20. Saúl consultó a la adivina de Endor para invocar al espíritu de Samuel muerto. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl invocó al muerto, habló con él, recibió información de él, y Dios juzgó severamente a Saúl por esa acción. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión, con la cual prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y también porque consultó a una adivina. La muerte de Saúl fue juicio de Dios por consultar a un espíritu de muerto. Ahora bien, la diferencia entre lo que hizo Saúl y lo que hacen los católicos cuando rezan a los santos muertos es exactamente cero. Saúl invocó a Samuel muerto para que intercediera ante Dios por él. Los católicos invocan a santos muertos para que intercedan ante Dios por ellos. Mismo acto, mismo juicio de Dios. Lo que mató a Saúl es lo que los católicos practican como virtud espiritual. El padre Luis respondió: Hermano Dionisio, Primera de Samuel 28, describe a Saúl consultando a una adivina para invocar al espíritu de Samuel mediante técnicas de necromancia. Magia, adivinación pagana, práctica prohibida precisamente porque usaba poderes ocultos para manipular la comunicación con los muertos, para obtener información de otro modo inaccesible. Eso es exactamente lo que Deuteronomio 18 prohíbe con la palabra doresham, consultar, que implica una práctica técnica de manipulación mágica. La distinción fundamental que su argumento ignora es la que Jesús mismo establece en Lucas 20:38. Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos viven. Los santos no están muertos en el sentido teológico que la necromancia de Saúl intentaba manipular. Viven ante Dios. Pedir a un vivo que ore por uno no es necromancia. Y Apocalipsis 5:8 describe a los santos en el cielo presentando las oraciones de los fieles ante el trono del Cordero. Los santos interceden, no porque sean invocados mediante técnicas mágicas, sino porque son miembros vivos del cuerpo de Cristo, que naturalmente intercede por los suyos. Y aquí está la contradicción que su argumento no puede resolver. En la transfiguración de Mateo 17:3, Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús. Moisés llevaba muerto físicamente 1400 años. Jesús habló con él. Los discípulos lo vieron. Si toda comunicación con quienes murieron físicamente fuera equivalente a la necromancia de Saúl, la transfiguración sería acto de ocultismo del propio Jesús. Lo cual es absurdo. La diferencia entre consultar muertos mediante magia pagana y pedir intercesión a quienes viven ante Dios es la diferencia que el texto bíblico mismo establece. El líder Choque lanzó el séptimo argumento. Séptimo argumento. La Iglesia Católica añadió libros a la Biblia en el Concilio de Trento en 1546 para tener textos que justificaran el purgatorio.
Segunda de Macabeos 12:43 al 46, dice: hizo además una propiciación por los muertos para que fuesen liberados del pecado. Ese es el único texto que aparentemente apoya el purgatorio, y ese libro no estaba en el canon antes de Trento. La Iglesia Católica lo añadió en el siglo XVI específicamente para combatir a Lutero, que negaba el purgatorio. Es manipulación del canon bíblico para justificar doctrinas que la escritura auténtica no contiene. La Reforma Protestante restauró el canon original que los judíos siempre habían reconocido. Los protestantes tienen la Biblia correcta de 66 libros. Los católicos tienen la Biblia alterada de 73 libros, con libros añadidos en el siglo XVI. El padre Luis respondió: hermano Dionisio, este argumento tiene una falsedad histórica verificable que lo destruye completamente antes de tocar la cuestión del purgatorio. Los deuterocanónicos, incluyendo los 2 libros de Macabeos, no fueron añadidos por Trento en 1546. Estaban en el canon de la Iglesia desde el siglo IV. El Concilio de Roma del año 382, bajo el Papa Dámaso, definió el canon con los deuterocanónicos. El Concilio de Hipona del año 393. El Concilio de Cartago del año 397. 1149 años antes de Trento. Si Trento hubiera añadido libros en el siglo XVI, los padres de la Iglesia del siglo IV, V, VI y todos los siglos anteriores no habrían citado esos libros, pero los citan. Agustín de Hipona en el año 400 usa Segunda de Macabeos. Cipriano de Cartago en el año 250 usa libros deuterocanónicos. Clemente de Roma en el año 95, antes de que se cerrara el canon del Nuevo Testamento, cita del libro de Judith. Si esos libros fueran añadidos en 1546, todos esos padres de la Iglesia habrían citado libros que no existían en sus cánones. Lo que ocurrió en Trento no fue añadir libros, sino reafirmar el canon que la Iglesia había tenido durante 1200 años frente a la sustracción que Lutero hizo al eliminar 7 libros para atacar doctrinas que esos libros apoyaban. Y Hebreos 11:35 cita un evento que solo está en Segunda de Macabeos 7. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Esos mártires están en Segunda de Macabeos 7. El autor de Hebreos usa Segunda de Macabeos como fuente de historia sagrada. Si Segunda de Macabeos no fuera canónico para el autor de Hebreos, no lo citaría como ejemplo de fe en la resurrección. El líder Choque lanzó el octavo argumento. Octavo argumento: el bautismo de infantes no es bíblico. No hay ni un solo texto del Nuevo Testamento donde se bautice a un bebé. El bautismo en el Nuevo Testamento siempre sigue el mismo patrón: predicación, fe, arrepentimiento, bautismo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creyere primero, luego bautizado. Un bebé no puede creer, no puede arrepentirse, no puede tomar la decisión consciente que el Nuevo Testamento requiere antes del bautismo. El bautismo de infantes que la Iglesia Católica practica viola el orden bíblico del Nuevo Testamento. Es rito sin significado espiritual porque no va precedido de la fe que el texto exige, y produce la ilusión peligrosa de que el niño es cristiano sin haber tomado jamás la decisión personal de seguir a Cristo. El bautismo de infantes es uno de los engaños más dañinos que la Iglesia Católica ha producido. El padre Luis respondió: hermano Dionisio, el patrón predicación, fe, bautismo que usted describe aplica perfectamente a la evangelización de adultos que nunca han oído el Evangelio. Ese es el contexto de Marcos 16:16 y de Hechos 2:38. Adultos que escuchan por primera vez y responden:
no es descripción de cómo tratar a los hijos de creyentes que nacen dentro de la comunidad de fe. Y el Nuevo Testamento tiene bautismos de casas completas que incluirían niños y bebés si los había. Hechos 16:15. Lidia fue bautizada y su casa. Hechos 16:33. El carcelero de Filipos fue bautizado él y todos los suyos. Hechos 18:8. Crispo creyó en el Señor con toda su casa. Primera de Corintios 1:16. Bauticé también a la familia de Estéfanas. 4 bautismos de casas completas, sin excepción de niños. Si los bautismos de casas del Nuevo Testamento excluían sistemáticamente a los niños, el texto habría especificado que solo los adultos fueron bautizados. El silencio sobre exclusión de niños en esos bautismos de casas es significativo, y el paralelo con la circuncisión es el argumento más poderoso. Colosenses 2:11 y 12. En él fuisteis también circuncidados con circuncisión no hecha a mano, en el despojamiento del cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo. Pablo conecta circuncisión y bautismo. La circuncisión en el Antiguo Testamento se administraba a los infantes de 8 días como signo de incorporación al pueblo de Dios, sin esperar que el niño tuviera fe consciente. Si el bautismo es el equivalente de la nueva alianza a lo que la circuncisión era en la antigua, la práctica de bautizar a los hijos de los creyentes tiene el mismo fundamento bíblico que la circuncisión de infantes del Antiguo Testamento. El líder Choque lanzó el noveno argumento. Noveno argumento. La Iglesia Católica persiguió, torturó y mató a cientos de miles de creyentes verdaderos durante la Inquisición. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Los frutos identifican al árbol. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Los frutos de la Iglesia Católica son la Inquisición, las cruzadas, el antisemitismo medieval, los abusos de los conquistadores en América, los escándalos de pedofilia del siglo XXI. Esos son los frutos, y Jesús dice que por sus frutos los conoceréis. El árbol que produce esos frutos no es árbol de Dios, es árbol de Satanás disfrazado de árbol de Dios. La iglesia que quemó a Juana de Arco, que torturó a Galileo, que financió la esclavitud en América, no puede ser la iglesia de Cristo. El padre Luis respondió: Hermano Dionisio, los crímenes históricos cometidos por personas dentro de la iglesia son reales y la iglesia los ha reconocido. El Papa Juan Pablo II realizó el acto de purificación de la memoria en el año 2000, pidiendo perdón por los pecados de los hijos de la Iglesia a lo largo de la historia. No minimizó, reconoció, pero el argumento de Mateo 7:16, aplicado a la Iglesia, tiene un problema de aplicación que su propio argumento no puede resolver. Los frutos de la Reforma Protestante incluyen las guerras de religión del siglo XVI y XVII que mataron a millones de europeos. La masacre de Münster en 1535, donde anabaptistas fueron ejecutados por luteranos y católicos juntos. La quema de Miguel Servet en Ginebra, ordenada por Calvino en 1553. El antisemitismo de Lutero, documentado en su libro sobre los judíos y sus mentiras de 1543, que los historiadores han identificado como precursor del antisemitismo moderno alemán. Calvino apoyando el sistema colonial en Ginebra. Si los frutos históricos de violencia invalidan a la Iglesia Católica, invalidan igualmente a las denominaciones protestantes que produjeron los mismos frutos en el mismo periodo histórico. Y el fruto positivo. La Iglesia Católica fundó las primeras universidades de Europa. Bolonia en 1088, Oxford
en 1167. La Sorbona en 1257. Creó el sistema hospitalario de Occidente. Preservó la literatura clásica griega y latina en los monasterios durante la Edad Media. Produjo a Francisco de Asís, a Tomás de Aquino, a Teresa de Ávila, a Juan de la Cruz, a Ignacio de Loyola, a Pedro Claver, que defendió a los esclavos africanos en Cartagena. Los frutos son mixtos porque la Iglesia está formada por seres humanos pecadores, igual que las denominaciones protestantes. El líder Choque sintió el peso de 9 argumentos respondidos, pero tenía guardado el argumento definitivo, el que consideraba absolutamente, totalmente, completamente irrespondible, el que no era argumento bíblico sino trampa lógica construida sobre las propias declaraciones del Padre Luis a lo largo de esa noche. Una trampa que usaba las palabras del Padre Luis contra él mismo. Caminó al centro exacto del espacio donde debatían. El auditorio en tensión máxima, sus ojos directamente sobre el Padre Luis. Padre Toro ha respondido 9 argumentos con su acostumbrada habilidad retórica, pero hay algo que necesito señalar ante todos los presentes, algo que usted mismo ha dicho esta noche y que expone el problema fundamental de su posición. Pausa de 7 segundos. A lo largo de esta noche usted ha apelado repetidamente a la tradición de la Iglesia, a los padres de la Iglesia, a los concilios, a la historia, al arameo original, a la arqueología, a los manuscritos. Ha usado todo eso para responder cada argumento que presenté, y en ningún momento ha respondido solo con la Biblia. Solo. Levantó su voz. Eso demuestra exactamente lo que dije al inicio de esta noche. Usted es charlatán, no en el sentido personal, en el sentido técnico. Un charlatán es quien usa herramientas que parecen legítimas, pero que no son lo que afirma ser. Usted afirma que la Iglesia Católica es la Iglesia bíblica, la Iglesia fundada en la palabra de Dios. Pero cuando tiene que defenderla, usa tradición humana, historia humana, arqueología humana, análisis lingüístico humano, no la Biblia sola. Caminó hacia él. Y aquí está la trampa que usted no puede escapar. Si la Biblia sola es suficiente para probar la verdad, usted debería poder defender el catolicismo solo con la Biblia. Si no puede hacerlo sin apelar a fuentes externas, está admitiendo que la Biblia sola no sostiene el catolicismo. Y si la Biblia sola no sostiene el catolicismo no es la Iglesia bíblica que afirma ser. Es sistema humano que necesita fuentes humanas para sostenerse. Su voz llenó el auditorio. Y lo más devastador, yo al inicio de esta noche lo llamé charlatán. Usted respondió con calma y dijo, lo anoto. Bien, anote también esto. Cada vez que usted apeló a los padres de la Iglesia, a la arqueología, a los concilios, a la historia, estuvo admitiendo silenciosamente que tengo razón, que la Biblia sola no es suficiente para usted, que necesita fuentes humanas adicionales, que es usted quien necesita más que la palabra de Dios para mantenerse en pie. Quedó atrapado por sus propias respuestas esta noche. Cada fuente extrabíblica que citó fue una admisión de que su posición no puede sostenerse sin ella. El auditorio aplaudió masivamente. Era el argumento más elaborado de toda la noche, no un texto bíblico, una trampa lógica construida sobre las propias respuestas del Padre Luis. Usaba cada fuente extrabíblica que el Padre Luis había citado como evidencia de que necesitaba fuentes extrabíblicas, elegante, circular, aparentemente irrespondible. Y además, recordaba la acusación de charlatán del inicio, dándole ahora un significado técnico que parecía justificarla retrospectivamente. Varios miembros de la congregación se pusieron de pie aplaudiendo. El Padre Luis permaneció sentado durante 12 segundos completos. El auditorio en tensión máxima. Luego se puso de pie muy lentamente. Miró al líder Choque.
y sonrió levemente con expresión de quien finalmente puede mostrar lo que ha estado esperando mostrar desde el inicio de la noche. Hermano Dionisio, al inicio de esta noche dijo que yo era charlatán. Dije que lo anotaba. Lo anoté. Y ahora voy a mostrar con precisión por qué esa acusación y el argumento que acaba de construir sobre ella se destruyen con las propias palabras que usted pronunció esta noche, no con la tradición, no con los padres de la iglesia, con sus propias palabras. Pausa de 4 segundos. Usted dice que cada vez que yo cité fuentes extrabíblicas como el arameo, los concilios o la arqueología, estaba admitiendo que la Biblia sola no sostiene el catolicismo, que necesito fuentes humanas adicionales, que eso me convierte en charlatán en sentido técnico. Caminó hacia él. Hermano Dionisio, esta noche usted citó la tradición reformada de Lutero, Calvino y los comentaristas del siglo XIX y XX para interpretar Mateo 16:18. Sus propias palabras exactas fueron: toda la tradición reformada desde Lutero hasta Calvino, hasta los grandes comentaristas del siglo XIX y XX, interpreta la roca como la confesión de fe en Cristo. Cité, literalmente. Usted mismo lo dijo. El impacto comenzó a expandirse. Lutero no está en la Biblia. Calvino no está en la Biblia. Los comentaristas del siglo XIX y XX no están en la Biblia. Son fuentes humanas extrabíblicas. Exactamente el tipo de fuentes que usted acaba de decir que invalidan una posición porque demuestran que la Biblia sola no es suficiente. Levantó su voz. Si citar fuentes extrabíblicas como los padres de la Iglesia y los concilios demuestra que el catolicismo no puede sostenerse solo con la Biblia, citar a Lutero, a Calvino y a los comentaristas del siglo XIX demuestra exactamente lo mismo sobre el protestantismo. Con la misma lógica, con el mismo criterio, aplicado simétricamente. Caminó directamente hacia él. Y hay algo más que usted dijo esta noche y que completa la trampa en la que quedó atrapado. No yo, usted. Pausa de 3 segundos. En el argumento sobre los deuterocanónicos dijo: la Reforma protestante restauró el canon original que los judíos siempre habían reconocido. Esas fueron sus palabras exactas. Los judíos, el canon que los judíos reconocían. Hermano Dionisio, los judíos no reconocen el Nuevo Testamento. Los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Los judíos rechazan el Evangelio. Si el criterio para determinar el canon bíblico correcto es lo que los judíos reconocen, usted debería usar el canon judío completo, el Tanaj, sin Nuevo Testamento, porque los judíos nunca reconocieron el Nuevo Testamento. El silencio fue total e inmediato. Lo que usted hizo en ese argumento fue usar la autoridad del canon judío selectivamente para justificar la exclusión de los deuterocanónicos, pero ignorando que esa misma autoridad del canon judío excluiría el Nuevo Testamento que usted predica. Ese es el tipo de inconsistencia que define lo que usted llamó charlatanería al inicio de esta noche. Usar herramientas que parecen legítimas de manera selectiva según convenga al argumento, no de manera consistente. Levantó su Biblia. Y sobre su acusación de que yo no respondí solo con la Biblia, tiene usted parcialmente razón. Usé el arameo para explicar Mateo 16:18. Usé la historia para refutar la afirmación falsa de que Trento añadió los deuterocanónicos. Usé la arqueología para documentar el contexto del bautismo en casas. Pero la razón por la que usé esas fuentes no es que la Biblia sea insuficiente, es que su argumento contenía afirmaciones históricas específicas que requerían refutación histórica específica. Cuando usted dijo que Trento añadió los deuterocanónicos en 1546, eso es una afirmación histórica,
no bíblica. Requiere respuesta histórica, no bíblica. Si yo hubiera respondido solo con textos bíblicos, habría dejado sin responder la falsedad histórica que usted afirmó. La respuesta adecuada a una afirmación histórica falsa es la historia correcta, no otro texto bíblico. Pero sobre usar solo la Biblia, hermano Dionisio, déjeme hacerle la pregunta que usted no puede responder solo con la Biblia. Pausa de 5 segundos. ¿Puede usted demostrar con la Biblia sola cuáles libros forman la Biblia? El auditorio en silencio. ¿En qué versículo de la Biblia dice la Biblia cuáles son los libros que la componen? No existe ese versículo. La Biblia no tiene tabla de contenido inspirada. Para saber que el Evangelio de Marcos es escritura y que el Evangelio de Tomás no lo es, necesita algo externo a la Biblia misma. Para saber que Hebreos es canónico cuando fue disputado durante siglos, necesita algo externo. Para saber que el Apocalipsis pertenece al canon cuando Lutero quiso eliminarlo, necesita algo externo. Ese algo externo son los concilios del siglo IV, los concilios de Hipona y Cartago, del año 393 y 397, que definieron el canon. Los mismos concilios que usted llama tradición humana, que usé esta noche como fuente, que usted dijo que demostraban mi charlatanería. Levantó la Biblia al máximo. Hermano Dionisio, la Biblia que usted sostiene esta noche, esa Biblia específica de 66 libros que lleva en la mano, esa Biblia existe como unidad porque la iglesia que usted llama apóstata la definió. Los concilios que usted llama tradición humana y legítima son los mismos que le dieron la Biblia que usa para atacar a esa iglesia. Sin esos concilios no hay manera de saber que su Biblia de 66 libros es la correcta y no la de los etíopes con 81 libros o la de los ortodoxos orientales con 78. Cuando yo al inicio de esta noche dije que anotaba su acusación de charlatán, lo que anoté no fue el insulto. Anoté el momento en que usted se comprometió públicamente con el criterio de que quien usa fuentes extrabíblicas es charlatán. Porque sabía que antes de que terminara la noche, usted habría citado a Lutero, a Calvino, a los comentaristas del siglo XIX, y habría apelado al canon judío como criterio de autoridad. Todas fuentes extrabíblicas, con el mismo criterio que aplicó a mí. El líder Dionisio Choque estaba completamente paralizado. 32 años de ministerio apologético, 32 años acusando al catolicismo de necesitar fuentes extrabíblicas. Y en el mismo debate había citado a Lutero, a Calvino, a los comentaristas del siglo XIX y al canon judío como fuentes de autoridad. Todas extrabíblicas. Con el mismo criterio que había usado para acusar al padre Luis. Y la pregunta sobre la tabla de contenido de la Biblia no tenía respuesta posible desde la posición de solo la Biblia. Sin los concilios del siglo IV, que él llamaba tradición humana y legítima, no había manera de saber que su Biblia de 66 libros era el canon correcto. La trampa que había diseñado para el padre Luis había cerrado sobre él mismo. Con sus propias palabras, con sus propias fuentes, con su propio criterio aplicado simétricamente. El auditorio que había aplaudido la acusación de charlatán al inicio de la noche estaba en silencio, procesando. El líder que había prometido atrapar al padre Luis había quedado atrapado por las palabras que él mismo pronunció en el mismo debate. El padre Luis habló con voz completamente serena y sin rastro de triunfo. Hermano Dionisio, vine esta noche sin ningún deseo de humillar a nadie. Vine porque la verdad merece ser discutida con seriedad. Y la verdad más importante de esta noche no es quién ganó el debate, es esta. La Biblia que ambos amamos y por la que ambos estamos aquí no existe como unidad sin la iglesia que la discernió. La iglesia y la Biblia son inseparables desde el principio. La iglesia apostólica existió antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito. Transmitió la fe oralmente.
Luego la Escritura fue escrita. Luego, la Iglesia discernió qué escritos eran inspirados. Escritura y tradición y magisterio trabajan juntos como sistema que el Espíritu Santo guía. Primera de Timoteo 3:15. La Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No como enemigos, como partes del mismo sistema de revelación que Dios instituyó para preservar la verdad a través del tiempo. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, prometida a la Iglesia, no a 45,000 fragmentos contradictorios entre sí, a la Iglesia, la que Cristo prometió preservar en Mateo 16:18, la que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 2000 años después, esa promesa sigue cumpliéndose.